Qué bendición estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Carlos Martínez y le doy gracias a Dios porque por este medio podemos compartir de su maravillosa palabra. No hay nada más emocionante y apasionante que hablar de la palabra de nuestro Creador. Bueno, en el video de hoy trataremos un tema súper importante que es la creación de los animales y su función. Usaré el libro de Génesis, capítulo 1, versículo del 20 al 25 para hablar de este tema tan maravilloso. Bueno, haciendo un panorama de lo que fue el día 4 de la creación, vemos que Dios ya puso la tierra en su lugar, el mar en su lugar, hizo los cielos, la atmósfera, ya hay pasto, ya hay plantas, árboles, ya hay luz, pero ahora trae los animales para que existan. Los grandes productores por orden de Dios es el agua y la tierra. Dios les ordena que produzcan los animales de todo tipo, los del agua, los que vuelan, los que se arrastran sobre la tierra, el ganado, todos los animales, los que conocemos, los que no conocemos, los que se domestican, las fieras salvajes, los que sirven para carga, todos los animales. Dios es el creador de cada uno de ellos. Bueno, en lo primero que quiero hablar hoy, que está muy de moda, es el género. Cuando Dios dice que los va a hacer según su género, Él se refiere y nos da el conocimiento a nosotros para saber que es macho y hembra. Se refiere a la identificación sexual que tiene cada uno de sus seres creados. Y esta se ve reflejada, esta gran diferencia, se ve reflejada en el cuerpo, en esas diferencias que Dios puso en ellos y que los animales la entienden y la usan en su función correcta. Entonces, hablar de género es hablar del cuerpo, no es hablar de la mente. Hablar de género es decir, ¿qué me dice mi cuerpo? ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Qué función tiene? ¿Qué aparatos tiene para ser usado? No se trata el género de qué me dice mi mente, cómo creo que lo puedo usar o para qué me sirve o qué siento que puedo hacer con él. Hablar de género es hablar del cuerpo. ¿Qué me dice mi cuerpo? ¿Para qué está diseñado? Y esto los animales lo entienden. Bueno, entonces Dios lo diseñó exacto, perfecto, usado como Él manda. Y el cuerpo, al dar fruto en su relación de los animales, al ver ellos la multiplicación, ellos entienden que es la manera correcta y ordenada de Dios. Qué maravilloso es cuando hacemos las cosas como Dios manda. Bueno, si Dios hubiera hecho una igualdad en los animales de género, entonces tendríamos que no habría la posibilidad de multiplicarse, que ese es el propósito de Dios. No habría la posibilidad de dar fruto. Si Él hubiera puesto el mismo género, entonces los animales hubieran existido hasta donde Dios les hubiera dado tiempo de vida, y después de llegar a ese límite de vida, entonces ellos hubieran dejado de existir por no reproducirse. Sabemos también de antemano, o alguien dirá que aunque haya la función correcta de género con género, también hay esterilidad donde no hay fruto. Pero la esterilidad es muy diferente cuando es por voluntad de Dios a que por la mano del hombre, al usar mal las mezclas entre los animales, no logran un objetivo. Es muy diferente y sabemos que todo eso está atrás el enemigo. Bueno, entonces entendemos que género es hablar de cuerpo, es hablar de sexo y hablar de las diferencias que hay entre hembra y macho. En este caso, hablando de los animales. Cuando habla de especie, dice, los voy a hacer también según mi especie, según su especie. Habla de que Dios los va centralizando en familias, según los animales que son entre ellos compatibles en muchas características. Tienen el poder de reproducirse, pero dentro de su mismo círculo que Dios le ha limitado, el cual puede tener variaciones, pero sin llegar a convertirse en otra especie. Ellos no tienen ese poder, ellos no tienen ese mandato.
Entendemos que hay teorías ridículas, erróneas y sin bases serias que dicen y aseguran que esto es real de la evolución de especie a especie, pero no es cierto. Aunque esto le enseñan a nuestros hijos en la escuela, en educación pública, pero es mentira. Desde el principio, los animales han sido, son y serán lo que Dios ha decidido de ellos. No va a haber ese tipo de variaciones en ellos. Y esto no lo determina ni la ciencia, ni lo determina estudios de hombres, no lo determina nada más que solamente Dios es el creador, no ha habido cambio ni habrá. Entonces, he aquí la prohibición de mezclar especies con especies, ya que esto no es de Dios. Lo de Dios es según su especie. Y aquí entra también resaltar que aún los seres humanos han querido involucrar la sexualidad humana con la animal, lo que conocemos como zoofilia, que es algo tan terrible y tan real, más de lo que nos podemos imaginar, pero eso lo estaremos hablando en otra ocasión. Entonces, los animales llegan a la existencia primero que los hombres, pero llegan totalmente formados y diseñados y creados sin necesidad ni de convertirse en algo mejor de lo que ya son, ni con la necesidad o la esperanza de cambiar en una especie más suprema. Ellos llegan con la orden de Dios de cumplir su función tal y como Él los hizo. La única orden y poder que ellos tienen es de fructificar, es decir, reproducirse. Esa es la decisión de Dios. Ahora, ¿cuál sería entonces la diferencia entre los animales y los humanos? Bueno, bíblicamente, según Génesis 1:26, es que Dios a los hombres nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Es decir, con el poder de razonar y de pensar las cosas. Pero este poder, lejos de saberlo usar durante todas las generaciones, hay muchas personas en la humanidad que ha sido su peor derrota y no lo han sabido manejar como Dios manda. Ya que hay registros bíblicos en muchas ocasiones que los animales se han portado de una manera más inteligente y más cuerda que aún los propios seres humanos. Qué tristeza, pero es una realidad, porque ellos son creación de Dios y ellos obedecen a su capacidad que Dios les dio, pero lo obedecen. Y a veces nosotros, teniendo toda la capacidad, no lo obedecemos hasta en estos tiempos. Entonces, uno de los ejemplos que quiero citar, y para que lo compartan los papás con los hijos o los hermanos adultos, con los más pequeños, por ejemplo, en el libro de Génesis, Noé, Dios le da la orden de predicarle a la humanidad porque ellos se desviaron del propósito eterno y Dios los va a destruir con un juicio, pero hace un arca para que ellos entren y se salven, para que usen su razonamiento. Pero ellos no le creen a Noé, ni le creen a Dios que está hablando por medio de él de que va a venir un juicio, como en este tiempo, la gente no cree. Entonces Dios le ordena a Noé que suba a los animales de par en par, es decir, según su género, para que se reproduzcan, y los animales obedientes se suben al arca y se salvan para seguir con el propósito eterno, pero los humanos no, solo la familia de Noé. Y esta es una prueba de que los animales han sido más inteligentes en otros tiempos y en estos que nosotros. Otro es en el libro de Éxodo, cuando el pueblo está esclavo, después de que llega un faraón que no conoce a José, el pueblo de Israel cae esclavo. Dios no tiene un ejército humano, ni ese pueblo está preparado para hacerlos libres, pero tiene ejército de ranas, de moscas, de piojos, de langostas, que Él les habla y llegan a la orden de su creador y devastan el pueblo de Egipto, y el pueblo es liberado. Animales sujetos a la voluntad de Dios. En el libro de Números hay un profeta, Balaam, que él quiere a lo mejor proyectar su don o hacerse de algo que a él le beneficia económicamente hablando, y él quiere usar un don mal. Un profeta lo contrata para que él maldiga al pueblo de Israel. Dios le habla por medio de sueños, el profeta no le hace caso, al grado que va montado en su asna, y Dios le abre la boca al asna y le habla al profeta y le dice por medio de él:
lo mal que está haciendo el profeta. Entonces, ¿Dios qué le está enseñando al profeta? Que no crea más de sí mismo, que él habla porque Dios le permite hablar o revelarle, pero que si Dios quiere, él puede usar hasta un asna para hablarle a alguien, aunque sea profeta. Otro ejemplo maravilloso es cuando los filisteos capturan el arca y ellos se llenan de tumores, se llenan de enfermedades porque ahí está la presencia de Dios, ellos no saben qué hacer con ella. Dice la Biblia en 1 Samuel que agarran 2 vacas, ¿no? Le suben el arca y dicen, si se va hacia la tierra donde debe de estar el arca, quiere decir que esto lo hizo Dios, el Dios de Israel. Y las vacas, obedientes a su creador, se van directo hacia donde debe de estar el arca del pacto de Dios. Y aún iban bramando, es decir, iban alabando al Dios de Israel, que habían tenido ya el honor de que fuera montado en sus lomos. Esa es la creación maravillosa de Dios, que los animales se sujetan a la voluntad de su creador. Es más difícil a veces que el humano se sujete. Cuando el profeta Elías estaba también siendo perseguido por el reino de Israel porque hablaba en contra de sus intereses, y cuando el culto al Dios verdadero está a punto de ser destruido, entonces nadie podía sostener al profeta porque querían que desapareciera, pero Dios manda a los cuervos, estos animales carroñeros que tienen mala fama, obedientes le llevaban su comida, su sustento al profeta. Antinatural, sí, pero sujetos a la voluntad maravillosa de Dios. Cuando el profeta Daniel también, los hombres no pudieron callar su boca, cerrar su boca en contra del siervo de Dios, lo aventaron al foso de los leones, pero viene Dios y le dice a los leones que cierren su boca para que no se lo coman. Antinatural, antinatural para nosotros, pero para Dios, la creación sujeta ante el que los hizo. Hay algo maravilloso en el libro de Proverbios y sería bueno que se lo enseñáramos a nuestros hijos. Dice que las hormigas, y es una reprensión clara para nosotros, ¿no? Las hormigas, dice, preparan su alimento en el verano, para cuando no pueden trabajar, ellas tienen su dotación, cosa que a veces ni los humanos. Dice que los animales no esforzados, pero cavan sus lugares de donde viven en las peñas, en lugares duros, de difícil acceso, pero ellos tienen la sabiduría de Dios para hacerlo. Entonces ese tipo de cosas, las langostas, dice Salomón, no tienen rey, pero cada que salen organizadas como ejército. Qué cosa tan maravillosa y qué sabiduría Dios puso en ellos. Dice que es más sabio que los sabios, ¿no? Entonces este tipo de cosas, este tipo de situaciones, nosotros las debemos valorar. Nosotros debemos de entender y ser obedientes. No nos vaya a pasar como a Jonás, que Dios lo mandó a hacer algo, Jonás se fue en otra dirección, ¿no? El GPS le falló, el GPS de la obediencia. Pero Dios le habla a un gran pez y le da las coordenadas de Jonás y él no se equivocó, el gran pez fue y se lo tragó. No se lo comió ni lo desbarató en su interior, porque la orden de Dios fuera que ahí lo tuviera 3 días. Y después del 3er día, Dios le dio la orden al gran pez, sujeto ante Dios, va y lo escupe donde Dios le dice. Entonces vemos estas claras reprensiones que Dios, por medio de estos animales, ha traído a nuestra vida. Bueno, esto fue por mencionar algunos. Estoy seguro que si ustedes buscan hallarán más. Voy a concluir con esto. El rey Nabucodonosor, que quiso vanagloriarse de todo el poder que tenía y no le quiso dar la gloria a Dios, el Señor, al ver que este hombre se empeñaba en portarse como un animal, le dijo: 7 años vas a vivir como un animal, como las bestias del campo. Vivió fuera del palacio, el vello le creció como animal, las uñas le crecieron, todo por querer no usar su razonamiento y su pensamiento de una manera correcta, y Dios lo subajó a condición de bestia. Bueno, hoy en día nosotros debemos de usar ese poder de pensamiento y de razonar, que lo más cuerdo es que tú y yo le sirvamos al que nos creó. Él hizo una diferencia en nosotros de poder parecernos a Él, conforme a su imagen y su semejanza. Y es algo que está en ti y está en mí, y debemos de luchar para que eso florezca. Bueno, les doy gracias por ponerme atención. Mi nombre es Carlos Martínez, soy pastor de la Iglesia Apostólica y quiero aprovechar, tengo un libro de Grant Jeffrey, se llama La Firma de Dios, son descubrimientos bíblicos sorprendentes. No es un libro nuevo,
pero es un libro que yo lo he usado, de hecho lo he subrayado en algunas partes que me parecen importantes y yo lo quiero obsequiar al primer papá o joven que esté suscrito en mi canal, que me ponga un comentario que me diga lo que va a hacer con él. Si me pone que es un papá y que lo va a compartir con su hijo, que lo va a usar, o un joven que realmente lo vaya a leer, que sea sincero, póngamelo ahí en los comentarios y yo buscaré la manera de hacérselo llegar. Repito, no es nuevo, pero no importa porque la información es maravillosa. Mi deseo es que Dios los bendiga, que sirvamos a Dios siempre y honren a su Creador. Gracias.